Muy buenos días, bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 20 de abril de 2024. Son las 8:21, 7:21 en Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son fundamentales en este programa. Hoy preguntamos ¿quién creéis que va a ganar las elecciones de mañana en el País Vasco? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. Además, también podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Pues sí, queda un día para que se celebren las elecciones en el País Vasco, lo que supone que hoy es la jornada de reflexión, donde está prohibido pedir el voto, los actos políticos, las entrevistas o publicar encuestas. Ayer los diferentes partidos celebraron distintos actos de cierre de campaña para buscar el voto de los indecisos o para robar votos de última hora de otros partidos. Pese a que estaba siendo, Manuel, una campaña tranquila, se ha ido intensificando esta semana conforme se acercaba la cita con las urnas y donde las palabras del candidato de la formación proetarra Bildu, Pello Otxandiano, sobre ETA han marcado la recta final de la campaña electoral. Así respondía en una entrevista en la cadena SER y en el debate celebrado esta semana en EITV. ETA fue un grupo terrorista. ETA fue un grupo armado. Las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no? Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto, me da igual, los GAL, la tortura. Señor Otxandiano tiene una buena oportunidad de dar un paso al frente y decirle a la sociedad vasca que todo lo que hicieron, que toda esa responsabilidad que ustedes tuvieron al respecto del terrorismo de ETA estuvo mal y que desde luego condenan el terrorismo de ETA. Que lo fácil es condenar y lo difícil es asumir responsabilidades políticas, que las hay por parte de todas las familias políticas que han sido protagonistas en el ciclo anterior. Unas declaraciones que sirven de excusa en el Partido Socialista y Moncloa para llevar a cabo un choque sin cuartel contra el partido de Otegi, justo cuando las encuestas señalan que Bildu podría ganar las elecciones vascas. Ahora vamos a ver el cambio de argumentario del gobierno tras 5 años blanqueando a Bildu, pero antes vamos a ver las encuestas que hacen que el Ejecutivo de Sánchez comience a estar muy nervioso al ver que en la horquilla más baja el PNV no suma con los socialistas. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. La tensión incrementa a falta de solo un día para conocer quién será el próximo lehendakari en el País Vasco. Las últimas encuestas publicadas esta semana se reafirman en la victoria de Bildu, pero con un nuevo escenario porque PNV y PSOE podrían no sumar los escaños suficientes para gobernar en coalición, abriéndose la puerta así a un gobierno socialista con Bildu. Hoy analizamos las últimas encuestas ofrecidas por EITB Plus, Ikerfeld, GAT3 y 40DB. Todas ellas dan como claro ganador de las elecciones a Bildu, con una estimación de entre 27 y 31 escaños, y Manuel Pradales y su PNV quedarían como segunda fuerza, con una representación estimada de entre 26 y 29 escaños. La clave aparece por detrás, con el Partido Socialista Vasco, al que otorgan entre 10 y 12 asientos en el Parlamento Vasco y serán la llave del próximo gobierno. Las encuestas evidencian un aumento también para el Partido Popular, que llegaría a los 7 escaños. 2 de estas 4 encuestas confirman la desaparición de Podemos y Vox en el País Vasco, mientras que predicen que Sumar podría alcanzar entre 1 y 3 escaños. Gracias, Ignacio. Pues Manuel, con esta fotografía, a unos días de las urnas y tras declaraciones de Otxandiano, el gobierno ha visto la oportunidad de cargar duramente contra Bildu, por no decir que ETA era una banda terrorista, pese a que hace apenas unos meses así defendía la moción de censura de Bildu en Pamplona. Óscar Puente, ministro de Transportes. Es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones, sinceramente. Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox. Y Óscar Puente este miércoles. Es una decepción. No sé cuánto tiempo más necesitarán para dar los pasos que hacen falta, pero está claro que no han llegado al punto de madurez democrática que algunos creíamos que en el que se encontraban. Y después de no pronunciarse durante varios días, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado su alianza con Bildu, pese a considerar insuficientes sus disculpas a las víctimas de ETA. Vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y hablamos con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno, que es con Vox. Y lo que hacemos es acordar medidas que benefician a la mayoría social del país. Bueno, pues esto es lo que tenemos esta semana. El gran paripé, el gran cuento del Partido Socialista, el gran cuento de Pedro Sánchez.
¡Oh, escándalo! Bildu considera que ETA no es un grupo terrorista. Pero vamos a ver cuándo lo ha considerado. ¿Qué cambio ha habido? ¿Cuál es la novedad? ¿A qué viene tanto escándalo? ¿A qué viene tanta sorpresa por parte del Partido Socialista? Esto es un simple paripé. Me recuerda mucho a esa mítica escena de una película clásica como es Casablanca, donde el jefe de policía de la ciudad va noche tras noche a una sala de juego de un amigo suyo, protagonizado por Humphrey Bogart. Y todos los días se toma unas copas y juega, junto con parte de su equipo de policías, de lo más normal, de lo más común. Y de repente, por circunstancias del guión, resulta que el policía descubre y dice exaltado que ¡oh! ¡Escándalo! En este sitio se juega, es un casino. Bueno, pues esto pasa exactamente igual. No hay ninguna novedad. Es todo un paripé político por parte del Partido Socialista con el único fin de beneficiar al PNV. Porque sí, el PSOE navega entre dos aguas. Depende de los votos del PNV y de Bildu para mantenerse en el poder en Moncloa. Pero tiene miedo de que Bildu sea el que finalmente resulte vencedor en las elecciones vascas, porque eso le puede poner en una tesitura peligrosa. Pedro Sánchez es consciente de que no puede cederle el gobierno vasco a Arnaldo Otegi. Tiene que mantener al PNV en el poder, porque en caso contrario el PNV le haría una moción de censura como se la hizo en su día a Mariano Rajoy. Y por lo tanto ahora, en el sprint final, intenta frenar a Bildu en las encuestas. El PSOE quiere que el PNV gane las elecciones en el País Vasco y de esa forma mantener el statu quo. Mantiene al PNV con su apoyo y al mismo tiempo mantiene el apoyo de Bildu. Pero en caso de que Bildu gane, y gane con una distancia significativa, pues a lo mejor a Bildu se le ocurre la posibilidad de gobernar en el País Vasco y pedirle el apoyo al PSOE. ¡Ay, amigo! Ahí sí se verían problemas. Pues, como digo, un puro paripé con el único y exclusivo fin de que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa. ¿Cuál es la respuesta de la oposición a todo esto? Líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno, en el gobierno central, en Navarra y en Pamplona con Bildu. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor. Desde Vox, Santiago Abascal retoma su propuesta de ilegalizar el partido. Se ha negado a calificar a ETA como grupo terrorista, utilizando todo tipo de artimañas dialécticas. No sé cuál es la sorpresa, porque claramente Pello Otxandiano es el portavoz de ETA, es el candidato de ETA y es el lacayo de ETA. ETA controla Sortu, Sortu controla Bildu y Bildu controla al gobierno de España en estos momentos. Y vamos a ver qué dicen de todo esto las víctimas de ETA, que en las últimas horas han calificado de humillación las declaraciones de Otxandiano. Daniel Portero es presidente de Dignidad y Justicia. Daniel, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, Daniel, además de humillantes, ¿cómo calificáis las declaraciones del candidato de la formación proetarra, también del perdón que luego pidió a las víctimas a 3 días de las elecciones? ¿Y qué opináis de la respuesta del gobierno? Pues mira, vamos a ver, yo creo que aquí el quitarse la careta para mí no es novedoso, pero yo creo que para muchos ciudadanos sí lo va a ser. O sea, el hecho de que Otxandiano, el monigote de Otegi, me digo monigote porque es el falso candidato que tiene Otegi para el Parlamento Vasco, haya dicho que no va a condenar a ETA como organización terrorista y que ha cometido actos terroristas, pues evidentemente pues ya es una prueba más de las muchas que hay de que Bildu es ETA. Bildu es Batasuna, Bildu es ETA y siguen siendo lo mismo. Lo que pasa es que no se ha ilegalizado, ¿vale? Eso es ya no humillante, ya
yo diría más bien indignante para las víctimas del terrorismo el hecho de que no se ilegalice a esta organización. Esta organización política, desde un principio, desde el año 2011, ya quedó claro en el Tribunal Supremo que formaba parte de ETA. El Tribunal Constitucional, por un acuerdo que había para que ETA se disolviera, la legalizó, y desde entonces van más de 100 candidatos terroristas que pertenecían a ETA que han estado en sus listas. Por consiguiente, a mí ya no me sorprende, pero yo creo que a la ciudadanía le tiene que sorprender. Que el gobierno se rasgue ahora las vestiduras, pues bueno, esto era como... estos cambian de opinión como el camaleón cambia de color, en función de donde estén. Al PSOE le interesa ahora hablar en contra de Bildu, porque están en elecciones. Después de las elecciones hablarán maravillas de ellos. Luego se meterán con el PP, que si utiliza el comodín de Bildu, que si el comodín de ETA, que si el comodín de no sé qué. Pero luego hacen declaraciones tipo Pilar Alegría, el otro día, en donde hacían referencia a que Bildu no es una organización que pueda estar en democracia si no condena a ETA. Bueno, pues oiga, ilegalícelas. Pues si el gobierno dice eso, pues ¿por qué no inician el proceso de ilegalización? Además, Dignidad y Justicia se ha querellado contra Otegi por el asesinato terrorista del empresario Luis María Hergueta, y el juez de la Audiencia Nacional, Luis Francisco de Jorge Mesas, ha reabierto la causa. ¿Por qué reclamabais la reapertura de esta causa y qué os parece la decisión del juez? Bueno, yo creo que también la ciudadanía tiene que entender que el hecho de que la Fiscalía inicie una investigación y la archive no quiere decir que el juez no puede investigar. El juez, a día de hoy, el juez instructor, es la máxima potestad en la investigación. El fiscal ayuda, o se supone que debe de ayudar, en la investigación. Si lógicamente no lo hace porque tiene de socio a Bildu ETA en el gobierno y el fiscal general da órdenes para evitar esas investigaciones, pero claro, no conocemos esas órdenes y siempre lo podrán negar, la Fiscalía no es un elemento acusatorio, pero existen otros, son las acusaciones populares, como Dignidad y Justicia, o las particulares de los propios familiares afectados. En este caso, la acusación popular, Dignidad y Justicia, interpone la querella y deja en la potestad del juez el investigar o no investigar. La Fiscalía no puede decir si está o no prescrito. La Fiscalía puede dar sus propias opiniones, pero no es un juez, no es un magistrado. Lo siento, forma parte de la ecuación, pero no es el resultado. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, muchas gracias. Un saludo. Un saludo y que tengáis buen día. Y el lunes arrancan finalmente, Manuel, las comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado para tratar de esclarecer el caso de corrupción que rodea al Partido Socialista en la compra de mascarillas durante la pandemia. Los socialistas consideran que la del Senado es una comisión fake y que la válida es la del Congreso, cuya presidenta, Francina Armengol, cabe recordar que tendrá que comparecer. Con una lista de 85 citaciones, el Partido Socialista reclamará que comparezca también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el actual presidente de Baleares, Marga Proens, y el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Ignacio. Efectivamente, Javi, este próximo lunes arrancan las comisiones de investigación. Desde ese mismo día hasta dentro de aproximadamente 4 meses, los nombres registrados en las listas de Congreso y Senado deberán comparecer para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios. En el Senado, el primero en declarar será Koldo García, mientras al Congreso acudirán la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y el candidato del PSC, Salvador Illa. Una comisión, la del Congreso, que desde el PP califican de ventilador. Escuchamos a su líder, Alberto Núñez Feijóo, y a su portavoz, Borja Semper. Es una comisión para intentar tapar las presuntas prácticas corruptas del Partido Socialista, poner el ventilador y a ver si así la gente no se entera. Todo esto surgió por Ábalos y resulta que no querían llamar a Ábalos. Yo tengo la sensación, o la convicción, mejor dicho, de que el Partido Socialista no ha entendido nada de cómo reaccionar ante la corrupción. No ha entendido de los casos del pasado y responde poniendo el ventilador, llamando, usted lo relataba, a gente que no tiene nada que ver y gente que no va a aportar absolutamente nada. Finalmente, quienes no declararán en la comisión del Congreso serán los fiscales Alejandro Luzón, Ignacio de Lucas y Codruta Covesi, después de la carta enviada por parte del fiscal general Álvaro García Ortiz, en la que solicitaba la exclusión de estos nombres de la comisión, ya que podría perturbar su trabajo, considera el fiscal. Escuchamos la reacción de Félix Bolaños y María Jesús Montero. Esta última aprovechó además para atacar a la oposición.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo. No era vocación del Partido Socialista que acudieran a la comisión los fiscales, pero lo que sí me parece es que hay que, desde luego, respetar las comparecencias, porque me llama la atención, ¿no?, que el señor Feijóo hable de falta de respeto cuando la señora Ayuso ha hecho un ataque sin precedentes a la Fiscalía General. Además de las comparecencias, la Comisión del Congreso ha dado luz verde también a las peticiones de documentación sobre las declaraciones de la renta de la mujer de Feijóo y del hermano de la pareja de Ayuso, pero no a las actas solicitadas por el Partido Popular en las que se aprobaron el rescate de Air Europa. Bueno, pues comisión de investigación que comienza a partir del próximo lunes, una comisión de investigación que son dos comisiones de investigación. Por un lado el Senado, controlado por el Partido Popular, y por otro, comisión en el Congreso, de la mano del Partido Socialista y sus socios. Digamos que el frente, la estrategia del PSOE que ha desarrollado a nivel mediático, se desarrolla también a nivel político. Y su estrategia es clara: cómo anular, cómo neutralizar el caso Koldo, que en realidad es el caso Ábalos, es el caso PSOE, es el caso Pedro Sánchez. Pues esparciendo basura. El ventilador, la estrategia del ventilador, la estrategia del fango. Que si el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Que si la compra de mascarillas por parte de todas las administraciones autonómicas durante la pandemia. En eso consiste la estrategia del Partido Socialista. No hay mejor defensa que un buen ataque. Y el PSOE, de la mano de sus voceros, y con esta comisión de investigación, en la que se llama a declarar a todo tipo de representantes políticos del Partido Popular, lo que se pretende es precisamente eso: atacar al Partido Popular para esconder las vergüenzas propias. Y las vergüenzas propias son muy graves, porque el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso PSOE, el caso Pedro Sánchez es un escándalo de primer orden. Todo ello cuando esta semana hemos conocido que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez pisó tierra en Barajas en enero del año 2020 y fue custodiada por la policía durante su estancia en el aeropuerto, pese a que sobre ella pesaba, en aquel momento cabe recordar, un veto en toda la Unión Europea. La prueba se ha publicado en el diario El Mundo esta semana, una fotografía en la que se ve a la mano derecha de Nicolás Maduro dirigirse bajo protección policial a un avión para abandonar España. Un juzgado investigó el caso y concluyó que la zona de tránsito del aeropuerto no era territorio nacional, argumento al que se sigue agarrando el gobierno para esquivar la polémica, pese a que hayan salido ahora a la luz estas fotografías en el diario El Mundo. Un caso donde el gobierno ha ido cambiando de versión continuamente. Esto dijo en su momento José Luis Ábalos. Ni hubo reunión, ni pisó territorio español. De la no reunión pasó a que sí la hubo, pero con el ministro de Turismo de Venezuela. Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo. Y luego sí hubo reunión con Delcy Rodríguez. Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo. Eso no es una reunión, pero yo creo que estaría en torno a 20-25 minutos. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguraba este martes que desconoce lo que pasó en el aeropuerto, pese a que estaba el comisario de Barajas, pese a que había 2 coches de la policía y un coche de la Guardia Civil custodiando, y que había escolta policial duplicada para el ministro José Luis Ábalos. ¿Y sabes si Delcy Rodríguez llegó a bajar del avión? Y si llegó a bajar del Desconozco cualquier dato, pero evidentemente una persona, si tenía la prohibición de pisar espacio Schengen, no pisó nunca espacio Schengen. No bajó del avión. No pisó nunca espacio Schengen, evidentemente. Qué vergüenza, qué descaro, qué indigno es este gobierno. Cómo mienten con la cara de cemento armado que tanto les caracteriza. Primero no hubo reunión, después sí hubo reunión, después solo fue un saludo, después no pisó territorio español, pero bueno, sí pisó Barajas. ¿Qué había en las maletas? ¿Qué había en las maletas que dejó Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas? En un coche oficial de la embajada venezolana. ¿Cuántas maletas había? ¿Qué contenían esas maletas? ¿Qué hacía Ábalos en la madrugada de ese día recibiendo a la mano derecha de Maduro? ¿Qué hacía Koldo, que es el que llevó a Ábalos a ese encuentro? ¿Qué hacía Aldama, que también estaba allí? ¿Qué hacían?
¿Qué hacían con el régimen tiránico de Venezuela reunidos en Barajas, a altas horas de la madrugada, a escondidas, con nocturnidad y alevosía? ¿Qué hacían? Es increíble que un gobierno democrático de una potencia económica y perteneciente al mundo desarrollado, pues haga este tipo de estrategias de mentir, engañar, manipular, con el fin de no dar respuesta a este tipo de preguntas. En cualquier país civilizado, el señor Ábalos habría dimitido el mismo día que se conoció su encuentro con Delcy Rodríguez en Barajas. Ahí sigue, en el Congreso. Ahora sí, en el grupo mixto, pero en el Congreso. No dimitió en su día. Los escándalos de este gobierno se acumulan uno tras otro y a cada cual peor. Y no pasa absolutamente nada. Y vamos con más asuntos, con más escándalos. El Tribunal Administrativo del Deporte confirmó el lunes al Consejo Superior de Deportes que inicia una investigación por infracciones muy graves contra Pedro Rocha, el expresidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol, tras la salida de Luis Rubiales, y también sobre el resto de miembros de dicha gestora. Rocha ha intentado en los últimos meses desvincularse de su predecesor en el cargo y cultivar una imagen de empresario alejado de la polémica. Mientras todas las miradas estaban puestas en el Consejo Superior de Deportes y el Tribunal Administrativo del Deporte para ver si suspenden cautelarmente o no a Pedro Rocha, sale ahora una nueva resolución que apunta a repetir todo el proceso electoral de la Real Federación Española de Fútbol. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. La candidatura de Pedro Rocha a la Federación Española de Fútbol se tambalea. El TAD manda a repetir el proceso electoral, mientras que la Federación discrepa de esta postura. El Tribunal Administrativo del Deporte ha estimado el recurso presentado por Miguel Galán, presidente de la Escuela de Entrenadores de CENAFE, y acuerda retrotraer las actuaciones a fin de que la Comisión Electoral dicte una resolución ajustada a derecho. Por tanto, el proceso electoral a la presidencia de la Federación, en el que Pedro Rocha había arrasado, queda anulado. Además, nuevos audios filtrados comprometen aún más la candidatura de Pedro Rocha a la presidencia de la Federación. Las grabaciones revelan una estrecha relación entre Rocha y Luis Rubiales, lo que pone en duda la imparcialidad de Rocha durante su mandato al frente de la comisión gestora. En uno de los audios, Rubiales le comunica a Rocha que ha realizado una gestión que le permitirá ahorrar entre 3.500 y 4.000 euros al mes, es decir, unos 40.000 euros al año. A cambio de este favor, Rubiales le pidió a Rocha 2 jamones, uno para él y otro para su tío. Perico, hoy he firmado una cosa para que pague 3.500 o 4.000 euros menos al mes. Así es que espero un jamoncillo de esos de que me gusta a mí de Extremadura para mí y otro para mi tío Juan, que el pobretico está ya muy mayor y necesita que lo cuidemos, ¿eh? ¿Vale? ¿Tú qué opinas, tío? Yo que como esté solo por ahí nos vamos a dar todo por culo. Anda, Pedro, un beso muy gordo, tío, que ya he firmado los papeles de notaría. Cuídate mucho. Estas revelaciones se suman a las anteriores acusaciones contra Rocha por extralimitarse en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora de la Federación, y el Tribunal Administrativo del Deporte ha abierto un expediente para investigar estas acusaciones y podría inhabilitar a Rocha y a los demás miembros de la gestora. Por tanto, el futuro de la Federación pende de un hilo y el gobierno español también estaría en conversaciones con la FIFA para normalizar la situación del fútbol español. Rubiales, Rocha, Rocha, Rubiales. Es una auténtica joya este tipo de piezas auditivas, estas conversaciones tan intelectuales, tan serias por parte de Rocha y Rubiales y sus tejemanejes. Este es el nivel del fútbol, de la Real Federación Española de Fútbol. Este es el nivel, desde hace años ya, ¿eh? Un fiel reflejo también del nivel político que estamos sufriendo en estos momentos en España. En manos de este tipo de personajes están el fútbol español y sus correspondientes millones de euros, que este deporte maneja muchísimo dinero. La verdad es que el fútbol español se parece mucho a la política española. No por casualidad, del fútbol han salido algunos políticos y algunos políticos se han metido en el fútbol. Son vasos comunicantes, pero el nivel, la catadura moral, el perfil de los dirigentes de la Real Federación Española de Fútbol habla
por sí solo. Solo hay que escuchar única y exclusivamente este tipo de conversaciones por parte de los altos dirigentes de la Real Federación Española de Fútbol. Rubiales, Rocha, Rocha, Rubiales. Y seguimos también muy pendientes de la tramitación de la ley de amnistía y de lo que opina la Comisión de Venecia, que ha vuelto a dejar en evidencia otra vez al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el Parlamento Europeo. La Comisión ha desglosado en la Comisión de Libertades Civiles y de Justicia de la Eurocámara su preocupación por la amnistía. Señala que la ley debe aprobarse por una mayoría cualificada, destaca que el abanico de delitos amparados por esta ley es muy amplio y difuso y recuerda que una amnistía es una medida impersonal y no personal. Todo ello mientras continúa la disputa entre las dos cámaras, Congreso y Senado, por la ley de amnistía. Este martes la mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar, ha rechazado la petición del Senado, con mayoría popular, para parar la norma que amnistía a los afectados por el proceso independentista. Consideran que la solicitud es una injerencia, es improcedente y que el Senado no puede arrogarse funciones del Tribunal Constitucional. Alfonso Gómez de Félix, vicepresidente primero de la mesa del Congreso. Nos ha llamado mucho la atención este intento del Senado de transvestirse en Tribunal Constitucional, en convertirse en lo que no es, en un Tribunal Constitucional, planteando no ya dudas, sino certezas de inconstitucionalidad, insisto, por los pasos dados por parte del Congreso. Eso no es posible en democracia. Es una deslealtad institucional sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. El Senado no ha tardado en responder. La Cámara Alta señala que la mesa del Congreso no es competente y cree que se ha extralimitado. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. El Senado recuerda que su reclamación parte del Pleno y debe ser, por tanto, también el Pleno del Parlamento el que responda al requerimiento para frenar la ley de amnistía, no pudiendo despacharlo de manera unilateral el órgano rector de la Cámara que preside la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, y que goza, recordamos, de mayoría de izquierdas. El choque entre ambas instituciones, por tanto, se agrava en un conflicto que podría derivar en el Tribunal Constitucional a la espera de la decisión que pueda adoptar el PP en el Senado. Alicia García es su portavoz. La mayoría sanchista de la mesa del Congreso ha decidido contestar al Senado. Y esa mayoría sanchista no vale. Quien tiene que contestar al Senado es el Pleno del Congreso, no la mayoría sanchista. Esa no tiene ningún tipo de validez. El PSOE reta al PP a acudir al Tribunal de Garantías y se muestra seguro de su dictamen, augurando que van a fallar en favor de la tramitación de la amnistía, motivo por el que los populares estudian todavía cómo proceder y quizá recurrir tan solo el contenido de la norma y no el procedimiento en sí por el que ha sido aprobada. Y en clave económica, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, ha presentado un estudio que destapa 460.000 fijos discontinuos inactivos, más de los que dice la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Según este informe, siguiendo una metodología centrada en los microdatos de la muestra continua de vidas o historiales laborales de 2022, en este año se llegaron a registrar hasta 753.000 trabajadores fijos discontinuos inactivos de 1,4 millones de personas con contrato de fijos discontinuos. Si se excluyen los inactivos, que estaban en alta en otros empleos, el total de fijos discontinuos baja hasta 1,25 millones de personas, con 730.000 personas en activo y 518.175 en inactividad. Desde el Gobierno, Yolanda Díaz la semana pasada decía esto. Fijos discontinuos inactivos, señoría, que fue lo que su compañera preguntó, hay en España 55.300. Fijos discontinuos parados, señoría, parados, hay 64.100. ¡Qué vergüenza! Los datos oficiales, este estudio FEDEA así lo revela, y también un estudio anterior del Instituto Juan de Mariana, señalan que el número de fijos discontinuos inactivos es muy superior, pero muy superior, hasta 10 veces más de lo que dice la ministra. Los fijos discontinuos que están en el paro no cuentan como parados. Hay un maquillaje estadístico claro. Y eso que España lidera la tasa de paro a nivel europeo. Tenemos la mayor tasa de paro del mundo desarrollado. Si sumamos los fijos discontinuos que no trabajan, la tasa de paro real en España ronda el 16%. Ese es el gran legado económico de Pedro Sánchez. Que no nos cuente historias, que no nos cuente mentiras.
Y pese a las recomendaciones internacionales, este viernes Israel ha lanzado un ataque limitado con drones contra bases militares de Irán. La respuesta de Israel al ataque lanzado el pasado sábado por parte de Irán ha ido contra varias ciudades y localizaciones de infraestructuras militar iraníes. En una primera respuesta, Irán activó sus defensas aéreas, cerró el espacio aéreo y la prensa reportó explosiones de la defensa antiaérea en la zona del centro del país. Igual que sucedió con el anterior ataque, no se han reportado víctimas. Teherán dice haber derribado 3 drones y no planea una represalia de forma inmediata. Todo ello mientras Israel vuelve a sacudir a Pedro Sánchez, quien en un primer momento, cabe recordar, no condenó el ataque de Irán y fue 12 horas más tarde, cuando el resto de líderes europeos ya lo había hecho, cuando entonces Sánchez rectificó en Twitter. Uno de los ministros de Israel le tacha de cero absoluto tras su tibia reacción frente a Irán. Sé que Sánchez no tiene una clara brújula moral ni contra Hamás ni contra el régimen terrible de Irán. Es un líder extremadamente débil y en Twitter podéis seguir mi opinión sobre Pedro Sánchez. Mientras Sánchez, y después de que varios líderes europeos le hayan dicho que reconocerán al Estado palestino sin prisas y cuando se den las condiciones para ello, ahora ha rebajado ya las expectativas y cambia el discurso asegurando que se reconocerá al Estado palestino cuando las circunstancias así trasladen ese impacto positivo. Bueno, y abrimos el espacio, la firma de Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Bueno, me gustaría que me hablaras hoy de un tema específico y es la presentación de un libro en el que tú eres coautor y que se llama La verdad del caso Negreira, el gran escándalo de la presunta compra de árbitros por parte del Barça. Miguel Ángel, ¿ha sido la presentación hace escasos días? Pues sí, hicimos la presentación el martes y el miércoles ya salió a la venta y bueno, al final es un libro, Manuel, en el que intentamos arrojar luz sobre el que consideramos el mayor escándalo de corrupción deportiva y del fútbol de nuestra historia, el pago de más de 7,6 millones de euros por parte del Fútbol Club Barcelona, el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Es cierto que ahora mismo yo creo que no ha existido mejor momento para sacarlo porque estamos hablando continuamente de toda la corrupción que rodea el fútbol, que rodea la Federación Española y también el Comité Técnico de Árbitros. En este libro, pues Manuel, la verdad es que contamos diferentes historias. Por un lado contamos la historia del propio Xavier Estrada Fernández, que es el árbitro que decidió presentar la querella cuando era árbitro en activo contra los Negreira y que gracias a ello pues se consiguió judicializar la investigación que estaba llevando a cabo hasta el momento pues la Fiscalía de Barcelona y el Ministerio de Hacienda. Contamos los entresijos del Comité Técnico de Árbitros, contamos las vivencias y las experiencias que tuvieron los colegiados y Estrada Fernández con Enríquez Negreira, donde queda patente y reflejado cuál era el verdadero poder de influencia que tenía el propio Negreira sobre los colegiados y que le permitía pues decidir sobre los ascensos, descensos, internacionalidades de los árbitros con el aumento salarial que eso conllevaba. Por lo tanto, no hacía falta comprar a los árbitros con sobres de dinero porque ya los podía manejar, digamos, gracias a que controlaba el sistema de ascensos y descensos. Y luego, pues la última historia que contamos en el libro, obviamente, pues son los primeros pasos de esa investigación judicial que lleva a cabo el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. La verdad es que un libro que arroja luz sobre un mar de oscuridad y un mar de presuntas corruptelas en el fútbol español. No es algo nuevo, por desgracia el fútbol español ha sido protagonista de numerosos casos de corrupción, pero esto ya es el colmo, la compra directa por parte de árbitros, por parte de un club de fútbol. A todos aquellos que les interese este caso, que quieran conocer en profundidad los tejemanejes del fútbol visto por dentro, más que recomendable, es obligado el libro de La verdad del caso Negreira, de Xavier Estrada y Miguel Ángel Pérez, Mi lucha contra la corrupción arbitral. Miguel Ángel,
Mil gracias, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Manuel, un abrazo. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Es Radio.